nuestro respaldo incondicional en estos momentos de crisis. Desde la Cámara de Comercio de Valledupar respetamos la institucionalidad, condenamos el vandalismo, condenamos los bloqueos que han puesto en jaque la economía nacional con pérdidas que hoy superan los 11 billones de pesos. Igualmente, registrar con complacencia la presencia del representante Cristian Moreno, de funcionarios del gobierno nacional, departamental, municipal, de medios de comunicación y la presencia de un parce de siempre como es Luis Mendoza Sierra, el padre de la competitividad en el departamento del Cesar. Y yo quiero hacer un análisis jurídico antes de entrar, mi estimada viceministra, a plantearle las apuestas productivas que hoy están sobrediagnosticadas en nuestro territorio. Para el representante Cristian Moreno, no es un secreto que el artículo 361 de la Constitución Nacional no ha sido pacífico en el departamento del Cesar. Aquí el Cesar se levantó en una forma airada cuando se planteó el acto legislativo número 4 que cambió la estructura de distribución de los recursos de regalías. Pero igualmente tenemos que reconocer hoy, mi estimada viceministra, que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional honraron, Lucho, la palabra empeñada de regresarle a las entidades territoriales parte de la mermelada que se esparció en la galleta en el pasado. Y es así como se expide el acto legislativo número 5 del 2019, que hace justicia a los desaciertos del pasado. Igual el Congreso, en una forma juiciosa, expide la ley 2056 del 2020, que le pone la carne al acto legislativo y le da unas competencias muy importantes al Ministerio de Minas y Energía, y que entendemos y hemos defendido que es una institución técnica que trabaja para buscar la rentabilidad de la explotación minera, que beneficien a las comunidades, que generen empleo, crecimiento económico y felicidad para los colombianos. Y vemos que se expide por parte del Ministerio la resolución 40.124 del 21 de abril del 2021, donde se asignan incentivos a la producción cercanos a los 300.000 millones de pesos. Pero hay algo que yo celebro del gobierno nacional y me da emoción, que honra los acuerdos de La Habana para una paz duradera y empieza a suministrar recursos importantes para las zonas más afectadas por el conflicto, para indemnización de víctimas, para infraestructura, para regresarle la productividad a estos territorios. E igualmente, mi doctora, los recursos asignados para los municipios PEDET. Y en el departamento del Cesar se asignaron algo más de 29.000 millones de pesos a los municipios
de Aguachica, Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso, Gamarra, La Jagua de Ibirico, Río de Oro, San Alberto, San Martín. Pero aquí sí hay que hacer el llamado de atención, estimado representante, en el sentido de que las regalías en el Cesar se convirtieron en la mayor fuerza, en la mayor fuente de corrupción, donde la mayoría de los alcaldes en el pasado iniciaban sus periodos con un proceso penal y terminaban el periodo en medio de las rejas, donde las regalías se convirtieron en la caja menor de las organizaciones criminales y en su momento el bloque norte de las autodefensas al mando de Jorge 40 y demás lugartenientes en el territorio. Y en eso pecó la clase política del Cesar, sobre todo nuestros alcaldes y nuestros dirigentes locales. Aquí lo que hay que es iniciar, Lucho, y tú lo has planteado, es definir y poner en ejecución el plan de desarrollo productivo que está en los anaqueles de la gobernación. Un plan de desarrollo productivo hecho por una institución muy seria a nivel nacional, URPA, creíble, con estadísticas serias, con cartografía, donde podemos desarrollar ciertas apuestas productivas en el territorio para no terminar con lo que nos queda de suelos fértiles. Aquí más de medio departamento está desertificado por haber realizado actividades empresariales y comerciales de explotación de la tierra en una forma desordenada y sin estudios técnicos que llevaran al convencimiento que ahí se podía sembrar palma, que ahí se podía sembrar algodón, que ahí se podía sembrar plátano, que ahí se podía tener hatos ganaderos. Pero igualmente tenemos que revisar el plan de aguas para la paz que tiene ya concebido el departamento del Cesar en sus anaqueles y que fue ejecutado por empresas multinacionales con mucho rigor y con mucha sapiencia en el Cesar. Plan vial, porque si le vamos a apostar, como es la idea de los ciudadanos cesarenses y sobre todo de los 209,000 habitantes que tiene el corredor minero, a la reactivación del sector agropecuario, tenemos que revisar si tenemos las fuentes hídricas para poder hacer posible la reactivación agropecuaria y ganadera en el territorio. Pero hay un tema, mi estimada doctora, que yo he conversado inclusive con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el SENA, que es y con los alcaldes, que es el tema de la formalización. En el Cesar, más del 60% de los establecimientos de comercio abiertos al público y las actividades empresariales que se desarrollan son informales. Y esto es un atentado al tejido empresarial, un atentado contra los que pagan impuestos, generan empleo, crecimiento económico. Los informales lo que realizan es una abierta competencia desleal y se convierten en el conducto regular de las organizaciones criminales para la economía subterránea y para el lavado de activos. Y aquí hay una deuda pendiente de todas las multinacionales mineras, mi doctora, el tema de la reconversión económica y el tema de la reconversión laboral. Y yo no quiero decir aquí que esa responsabilidad es única de quienes explotan el carbón y demás minerales en este territorio. Es responsabilidad de las entidades territoriales, de su clase dirigente e inclusive de la clase empresarial
que salió corriendo a mutar del sector agropecuario que genera más de 140.000 empleos en el departamento del Cesar, a abrazar el sector minero y abandonaron todas las apuestas productivas que tenían mercado nacional e internacional. Y hoy cuando se va Prodeco, yo no creo que regrese. Las conversaciones que hemos tenido con el vicepresidente de Prodeco y con altos funcionarios es que no explotan una tonelada más de carbón en este territorio, lo que puso en riesgo la estabilidad laboral de más de 5.000 personas y de 1.500 establecimientos de comercio que tiene la Cámara de Comercio de Valledupar en ese corredor minero, los cuales el 78% son proclives a la explotación minera. Aquí se necesita rápidamente sacar al mercado internacional la posibilidad de, con otros, continuar por lo menos en 10 años con esa explotación. Y usted lo dice con sabiduría. Ya nuestros socios compradores no están a la vuelta de la esquina. Ahí vamos a tener dificultades también por los precios internacionales del carbón. El tema de Alemania, que vino al territorio a tratar de marchitar el negocio del carbón. Vino Holanda, Paz Holanda, ha convocado a gremios, a ciudadanos, académicos, para ponerle la tanlanquera a la posibilidad de seguir con la explotación minera en este territorio. Y nosotros vamos a tener que continuar con la explotación minera en el territorio, al menos hasta que hagamos la reconversión laboral y entendamos hacia dónde debe marchar las apuestas productivas en este territorio. Pero hay un gran problema, Luis Mendoza, la falta de conectividad entre las administraciones territoriales, departamental, gobierno nacional y empresa privada, y aún más la academia. Aquí se necesita quitarnos de encima los egos, la suficiencia de poder. Aquí tenemos que marchar juntos en defensa del crecimiento económico, de que el Cesar se convierta en el Japón de Sudamérica, como lo decía López en 1967, para que todos los ciudadanos del mundo que viven en el Cesar tengan vida digna. Aquí somos cosmopolitas, aquí estamos los santanderianos, no cabe uno más, los antioqueños, los tolimenses, los huilenses, los amarios y muchos extranjeros que creen que el Cesar es el destino empresarial por excelencia. Así que yo hago un llamado a la academia, al sector privado, al sector público, que alrededor de la Comisión Regional de Competitividad discutamos las inversiones de esos 29.000 millones de pesos que verdaderamente resuelvan los problemas apremiantes del Cesar en tema de vías, en tema de agua potable, en tema de salud, en tema de reconversión laboral, en tema de lucha frontal contra el crimen organizado que se está tomando nuevamente el territorio. La presencia del Ejército de Liberación Nacional, la presencia de los reductos que desertaron de los acuerdos de la paz, la presencia de bandas emergentes del narcotráfico y también de empresarios que están aliados con esas organizaciones. Aquí se necesita inteligencia, se necesita acción, pero se necesita autoridad para someter a los violentos. Y voy a terminar planteando 4 o 5 apuestas productivas. Aquí tengo al presidente del Comité Intergremial del Cesar, que es un buen profesional, un hombre pacífico y un hombre empresarial en todos los sentidos. Tenemos que seguir hablando, Cristian, de los cafés especiales en la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá. Tenemos más de 40.000
hectáreas de café sembradas en nuestro territorio con mercado nacional y mercado internacional, de los cuales más de 10.000 hectáreas están en el tema de cafés especiales. Hay que trabajar en bienes y servicios, que es lo que nos ha dejado la explotación minera, la educación, la salud. Hay que trabajar muy duro en el turismo. El gobierno tiene que hacer las inversiones en infraestructura y que los privados exploten esas infraestructuras en la ciénaga de Zapatosa, sobre el río Magdalena, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Plan Centro de Valledupar. La verdadera locomotora que no contamina y deja dólares, euros y pesos es el turismo, pero no tenemos infraestructura. Y turismo en el Cesar hay desde Río de Oro hasta Copey. El tema relacionado, Aristides, con una ganadería tecnificada. Aquí no podemos seguir con los hatos ganaderos multipropósito extensivos. Necesitamos maquinaria, equipo, trazabilidad en la leche para poder romper los mercados de la Unión Europea que nos tiene, viceministra, bloqueado la posibilidad de los ingresos de los derivados lácteos a esa importante zona del país, cuando nuestra leche es mejor, Lucho, que la que consumen en Europa, porque somos en trópico bajo, tenemos los componentes grasos y condiciones excepcionales de la leche. El tema de la palma africana, que otros tratan de atajar, también hay que revisar cómo tecnificar esa producción. Trabajar en el tema pequeños proyectos de piña en La Gloria. Efrenovis montó un proyecto muy importante de exportación que ya tiene mercado en Europa. Y el tema de las universidades en este territorio. Universidades con carreras pertinentes para el territorio. Mi viceministra, me da vergüenza contarle cómo nos va en los indicadores de competitividad en sus 13 pilares. Un desastre. Y yo no creo que nos vaya tan mal, Lucho, como hemos discutido, sino que las instituciones no filtran la información que le llega al Consejo Privado de Competitividad y al Observatorio de Competitividad de la Universidad del Rosario. Tenemos que ser disciplinados en la información que escalemos, porque es que en el Cesar se han hecho obras muy importantes, billonarias. La Ruta del Sol tramo 2, San Alberto y tramo 3, San Alberto Y de Ciénega, Carmen de Bolívar, Mosconia, Valledupar, Aeropuerto Alfonso López. El presidente de la Agencia Nacional Minera, y nadie lo sabía aquí, es el artífice de que lográramos vencer el propósito de Aeropuertos de Oriente de entregarnos un aeropuerto de pesebre aquí, y nos ayudó a la climatización del aeropuerto, a la ampliación de la zona de abordaje, otras salas. Sí. Estuvo trabajando con nosotros en ese tema y se dio la pena, inclusive enfrentando a sus propios jefes. Y eso merece un reconocimiento en su momento. Y podemos seguir hablando de apuestas productivas. Aquí lo que hay que atajar es el contrabando, el narcotráfico y las organizaciones criminales. Y eso es una responsabilidad de las instituciones del Estado. Nosotros, viceministra, aquí la acompañamos en este propósito. Desde ya le declaro que la Cámara de Comercio es una extensión de su despacho. Cuenta con toda nuestra infraestructura, con toda nuestra convocatoria, con el acompañamiento, con las investigaciones que hemos adelantado. Y entre esas le voy a dar este documentico, relevancia de la explotación minera para las actividades mercantiles del corredor minero en el Cesar. Finalmente, lo de Prodeco es lastimoso. Nosotros hemos trabajado con ellos en reconversión laboral.
pero a veces las platas que se invierten en reconversión laboral no logran el objetivo que se quiere. A eso hay que ponerle disciplina. Nosotros tenemos los emprendes, 4 emprendes en La Jagua, en Becerril, en Chiriguaná, en El Paso. Una parte financiamos nosotros, otra parte financian ellos, entregamos capital semilla. Tenemos técnicos especialistas para mirar qué van a hacer con las indemnizaciones. Ahí faltó coherencia. Los retiros voluntarios, entrega de dineros, va a pasar cuando liquidaron aquí a Sicolaz. Compran un carro viejo, un equipo de sonido y ni siquiera para vivir dignamente. Aquí se hubiera podido buscar de que parte de esas indemnizaciones se les diera en formación universitaria a esos trabajadores de Prodeco o a sus familiares más cercanos. Lo único que saca de la pobreza a los ciudadanos es la formación académica, la formación profesional, la educación y sobre todo en temas. No es simplemente montar una tienda, un almacén, es que estemos seguros que ese es el proyecto empresarial, el proyecto de vida que queremos hacia el futuro. Si no, esa plata se perdió.